Es la historia de Don Mateo, un hombre cuya vida es un testimonio de resiliencia, arte y un espíritu inquebrantable. Imaginen por un momento un pequeño pueblo, anidado entre montañas, donde el sol pinta los amaneceres de colores que solo la naturaleza puede crear. Allí creció Mateo, en una casita humilde de adobe y techo de lámina. Era el menor de 7 hermanos, y su familia vivía de lo poco que la tierra les daba. Los recursos eran tan escasos que compartir un par de zapatos, entre 3 hermanos, era un lujo. La mayoría de los días, Mateo corría descalzo por los caminos de tierra, sintiendo las piedras y el polvo bajo sus pies. No lo veía como una carencia, sino como su realidad. Desde muy niño, Mateo tenía una fascinación especial por las manos de su abuelo. Don Eladio era el artesano del pueblo, un maestro que transformaba simples trozos de madera en figuras llenas de vida. Con una navaja vieja y gastada, era capaz de tallar pájaros que parecían a punto de alzar el vuelo, o rostros de ancianos que contaban historias sin decir una palabra. Mateo pasaba horas a su lado, en silencio, observando cada movimiento, cada corte preciso, memorizando el aroma del pino y el cedro recién cortados. Su abuelo le decía: mi hijo, la madera tiene alma, solo tienes que aprender a escucharla para saber qué quieres ser. La vida, sin embargo, le tenía preparadas pruebas muy duras. Cuando Mateo tenía apenas 10 años, una mala cosecha dejó a su familia en una situación desesperada. Su padre tuvo que irse a la ciudad en busca de trabajo, y su madre hacía lo imposible por estirar cada centavo. Fueron tiempos de hambre, de incertidumbre. En medio de esa oscuridad, la única luz de Mateo era el pequeño rincón del taller de su abuelo. Fue entonces cuando don Eladio, ya muy mayor, puso en sus manos su propia navaja. «Es tuya ahora», le dijo. «Tus manos son jóvenes y tienen la fuerza que a las mías ya les falta. No dejes que este arte muera». Esa navaja se convirtió en su tesoro. Al principio, sus intentos eran torpes. Se cortaba los dedos, la madera se astillaba, y las figuras no se parecían en nada a las de su abuelo. Muchas veces, la frustración le ganaba y lanzaba el trozo de madera lejos, con lágrimas en los ojos. Pero al día siguiente, la imagen de su abuelo y la necesidad de encontrar una salida lo hacían volver a intentarlo. Practicaba con cualquier pedazo de madera que encontraba, ramas caídas, restos de construcciones. Poco a poco, sus manos empezaron a entender el lenguaje de la madera. A los 15 años, Mateo ya era un artesano prometedor. Sus piezas, aunque no perfectas, tenían algo especial, a un sentimiento, una emoción cruda que reflejaba sus propias vivencias. Tallaba niños descalzos jugando, madres con miradas cansadas, pero llenas de amor, campesinos con las manos curtidas por el trabajo. Cada pieza era un pedazo de su propia historia. Un día, un turista que pasaba por el pueblo vio una de sus pequeñas esculturas en el mercado local. Era una figura de un niño mirando al cielo, con los pies descalzos y una expresión de asombro. El turista quedó tan conmovido que no solo la compró, sino que le preguntó quién era el artista. Así fue como conoció a Mateo. Le habló de las ferias de artesanía en la ciudad, de galerías de arte, de un mundo que Mateo ni siquiera sabía que existía. Con el poco dinero que ganó, y con la ayuda de algunos vecinos que creían en él, Mateo juntó lo suficiente para un boleto de autobús y un par de zapatos nuevos. Recuerda que al ponérselos, sintió una extraña mezcla de orgullo y nostalgia. Era la primera vez que tenía unos zapatos que eran solo suyos. El viaje a la ciudad fue abrumador. El ruido, la gente, los edificios enormes, todo era un universo diferente. Llegó a la feria de artesanía con una pequeña caja de madera llena de sus esculturas y un corazón lleno de miedo y esperanza. Se instaló en un rincón discreto, sintiéndose pequeño e insignificante al lado de otros puestos más grandes y llamativos. Las primeras horas fueron desalentadoras. La gente pasaba, miraba de reojo y seguía de largo. Mateo empezó a pensar que había sido un error, que su arte no tenía lugar en ese mundo. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una mujer elegante, dueña de una conocida galería de arte, se detuvo frente a su puesto. Tomó en sus manos la misma figura del niño descalzo mirando al cielo. La observó por un largo rato, en silencio. Mateo contuvo la respiración. Finalmente, la mujer levantó la vista y le dijo: «Angoven, sus piezas no solo están bien hechas, tienen alma, cuentan una historia, y eso es lo que el verdadero arte hace». Ese fue el punto de inflexión. La galerista compró casi todas sus piezas y le ofreció una exposición individual en su galería. La noticia se extendió como la pólvora. De la noche a la mañana, la historia del joven artesano descalzo que tallaba sus sueños en madera conmovió a la ciudad. Su primera exposición fue un éxito rotundo. La gente no solo compraba su arte, sino que se conectaba con las historias que contaba. Veían en sus figuras la lucha, la esperanza,
y la dignidad de la gente del campo. Hoy Don Mateo es un artista reconocido a nivel internacional. Sus obras se exponen en galerías de todo el mundo, pero nunca olvidó sus orígenes. Con el dinero que ganó, construyó una escuela de artes y oficios en su pueblo natal, para que ningún niño con talento tuviera que luchar como él lo hizo. Sigue viviendo en su misma casita, aunque ahora renovada Waikara Manana. Antes de empezar a trabajar, camina descalzo por el jardín. Dice que es para no olvidar nunca de dónde viene, para mantener los pies en la tierra que le dio todo. Su taller es ahora mucho más grande, y en lugar de una navaja vieja, tiene herramientas de la mejor calidad. Pero en un lugar de honor, en una vitrina de cristal, descansa la vieja navaja de su abuelo. Esa navaja, dice con una sonrisa, no solo talló madera, talló mi destino. La historia de Don Mateo nos enseña que no importa cuán humilde sea nuestro comienzo, ni cuántos obstáculos encontremos en el camino. Si tenemos una pasión, un sueño, y la valentía de perseguirlo con todo nuestro corazón, podemos transformar nuestra realidad. Él no tenía zapatos, pero sus sueños le dieron alas para volar. Espero que esta historia los haya inspirado tanto como a mí. A veces, las mayores obras de arte no están en los museos, sino en las vidas de personas extraordinarias, como Don Mateo. Si te gustó este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para más historias que nos llenan el alma.